A ver, bien. Eh, no sé si hermanos logran ver ahí, hoy día, aquí está la fecha, domingo 15 de junio, y ahí está el título de nuestra lección. A ver, hermanos, puedan confirmar si se ve la presentación o no se ve, puedan leer el título de la lección para hoy día. Daniel y el enfoque historicista de la profecía, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Entonces se ve la presentación, ahí está, hermanos. Vamos a estudiar entonces Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 es un libro, ¿no? De la Biblia. Y vamos a ver ahora, dice, el enfoque historicista de la profecía. El enfoque historicista de la profecía, ¿no? Hay diferentes enfoques, hermanos, ¿no? En medio de este conflicto, hermanos, entre el bien y el mal, entonces las profecías eh, tienen diferentes enfoques. Y lo que es correcto, hermanos, es el enfoque historicista. Por eso vamos a estudiar este enfoque historicista. Hay otros enfoques que son futurista o también del pasado, ¿no? Enfoque, ¿cómo le llamamos? En el caso de lo que es pasado, enfoque Preterista, preterista, decimos, ¿no? preterista, sí. Sí, pues, ¿no? Que dicen que ya pasó todo, ¿no? Del pasado. Y el enfoque futurista dice, no, eso va a pasar después, ¿cuándo te pasará? Pero no es así. Lo correcto, hermanos, es el enfoque historicista que a través de la historia todo lo que dice Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Hermano Justo, Sí, hermana, participen, sí, pregunten, participe, hermana. sí, exactamente existen esos tres enfoques, el preterista, el que ya, de lo que ya pasó, ¿cierto? El futurista es el que esperan los israelitas, ¿cierto? Que esperan todavía el Mesías, ¿no? Para ellos aún no se ha cumplido esa profecía. Y para nosotros que estudiamos la palabra de Dios, ¿cierto? El historicista. Muy bien, hermana. Sí, pues estamos ahí con esos enfoques. Así que, hermanos, ahora vamos a ver este enfoque, ¿no? Historicista. Si tienes pregunta, pregunta, hermano. Si quieres comentar, comenta también, hermanos. El asunto es que aquí estamos leyendo el folleto de la escuela sabática y estamos tratando de entender y aplicarlo también a nuestra vida, hermanos. Es así. Entonces, participen, hermanos, ¿no? Si algo no se está entendiendo o algo hay que decir, hay que participar, hermanos, ¿no? Hay que participar. Bueno. Vamos a ver, dice Daniel 2. Daniel 2. Bueno, es un capítulo, hermanos, de la Biblia, del libro de Daniel. Es bien amplio, pero acabo de poner ahí una figura para poder resumir de repente. ¿De qué habla este capítulo 2 de Daniel, hermanos? Y aquí hay un dibujo, hermanos. Hay un dibujo que del internet he tomado, hermanos, y ahí está, hermanos. Esto representa, o es, ¿no? El sueño de Nabucodonosor. Él soñó, ¿no es cierto? Esta imagen, o Dios le dio ese sueño, pues, a Nabucodonosor. ¿En qué circunstancia, hermanos? En la circunstancia que él, como que era rey de Babilonia, del imperio babilónico, ¿no? Él estaba preocupado, Nabucodonosor preocupado. Ahora, después de mí, ¿quién va a venir? Esa era su preocupación. Entonces, Dios le dio este sueño para que él sepa, ¿no? Qué cosa vendría, pero sobre todo para nosotros, ¿no? Y aunque él no lo recordaba el sueño, tampoco, mucho menos, pues saber la interpretación, pero Dios utilizando a Daniel, a su hijo que era esclavo, pues Daniel ahí en Babilonia, pero estaba con un cargo muy importante ahí, o no, recién le ponen, ¿no? El cargo después de que él descifra el sueño, ¿no? Era gente seleccionada, ¿no? Del pueblo esclavo de Israel, ¿no? Entonces,
él le explica, ¿no? Qué es lo que ha soñado, porque Nabucodonosor, hermanos, este, a todos sus científicos de ese tiempo, sus sabios, hechiceros, bueno, sus científicos de ese tiempo, hermanos, pues eh, a ellos les pide, pues, a ver, ustedes díganme si son mis sabios, díganme qué he soñado, no recuerdo mi sueño. Y también díganme la interpretación de mis sueños. Nadie podía, pues, hermanos. Claro, ¿quién va a poder también? Solamente Dios. Ellos se dan cuenta, ¿no? Decían que no es quién va a poder contestar esa pregunta, ¿no? O quién va a saber, pues, qué ha soñado, ¿no? Y ellos, pues, no podían. Claro, ¿quién va a poder? Pues no, solamente Dios podía saber. Entonces, justamente, ¿no? Aparece ahí en escena Daniel, un instrumento de Dios. Bueno, aunque este rey era terrible, Nabucodonosor dio la sentencia de muerte a todos sus sabios porque no podían, pues, decirle qué ha soñado. Y lo incluyeron, pues, ahí a Daniel, a sus amigos, pero Daniel pidió un tiempo, ¿no? Para decirle qué ha soñado y qué significa ese sueño. Entonces, cuando tenemos así dificultades, hermanos, ¿qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos? Es que ha hecho Daniel, hermanos, ha tenido que juntar ahí a sus amigos, ¿no? Y han tenido que orar, pues así como oramos, hermanos, ellos han tenido que orar. Y el único que sabe toda esa respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, Dios le mostró, pues, a Daniel, ¿no? ¿Qué ha soñado y qué significa ese sueño? Y ahí está en la pantalla, hermanos, ¿no? Todo el capítulo, ese capítulo 2 de Daniel, donde Daniel le dice al rey, pues, te ha soñado una imagen, una estatua, ahí, que tenía pues una cabeza de oro, pecho de plata, y así, ¿no? Vientre, muslos de bronce, las piernas de hierro, ¿no? Y los pies en parte hierro cocido, en parte barro, o no, ¿cómo? Sí, pues no, no, ¿cómo es? Barro cocido y hierro. Y no se puede juntar pues el barco, sí, no se puede. Entonces, y vino una piedra no tirada con mano, cayó sobre los pies y lo destruyó completamente toda esa imagen. Pero de esa piedra se hizo un pueblo grande y eterno, ¿no? Entonces, eso es lo que has soñado. Y la interpretación es, le dice, pues no, que tú eres esa cabeza de oro, después de ti viene Medo Persia, ¿no? Así como los brazos, ¿no? El pecho, y después vendrá otro reino que es el griego, como el vientre de bronce, y después vendrá otro, ¿no? Terrible, vendrá como el hierro fuerte, es el imperio romano. Pues nosotros históricamente, y todos los estudiantes, ¿no? Hay en los colegios, así, estudian historia universal y estudian pues todo esto, hermanos, ¿no? Que la historia universal así se ha cumplido al pie de la letra. Y eso ya estaba avisado, ¿no? Con anticipación, hermanos, todo lo que tenía que suceder. Entonces, ahora estamos pues en el tiempo, ¿no? De los pies y falta que esa roca caiga, esa roca que viene a ser, dice el reino eterno, pues de Dios, que pues se está formando, hermanos, ¿no? Y viene la segunda venida de Jesús y el fin del mundo, pues ahí termina la historia de este mundo, pues hermanos, ¿no? Entonces, de eso trata el capítulo 2 de Daniel. Si hay alguna pregunta, pregunten si hay algo que añadir, Reflexionando, lo que hermano, añadir. Sí, sí, sí. reflexionando ante esta historia, ¿no? Eh, ¿Por qué? O sea, seguramente ya sabemos, ¿no? Esto años y años conocemos, ¿no? Esta historia, pero esta mañana de repente reflexionar, ¿no? Eh, ¿Por qué a Daniel se le mostró esta historia? ¿Por qué especialmente a Daniel? ¿Por qué a, no, por qué a todos no? Ahora, eh, Daniel, ¿cuál era su vida diaria?
cómo es que él estaba viviendo su vida diaria en situación de repente humanamente ingloria, ¿no? Porque él era el ministro, primer ministro de un reino, ¿no? Pero él estaba eh, con eso satisfecho, pues, estaba completo con ese cargo. Para mí, pensando, Daniel, eso, eso era una cosa insignificante en su mente, en su corazón. Su preocupación, su mayor deseo, anhelo, estaba en saber de Dios, saber qué va a pasar mañana o de repente, o estaba preocupado, qué va a ser del pueblo de Dios, ¿no? Y nosotros, y yo, ¿cómo estaré viviendo diariamente? De repente tengo algún negocio, algún trabajo que me complace y estoy completo. Y bueno, lo que es de Dios quizá no, o de repente mis hijos están ya bien ubicados, bien posicionados, ya eso es suficiente. No sé cómo estaré, hermano. Entonces, eso sería la reflexión de esta mañana ante esta historia, hermano. Muy bien, gracias, Raúl. Sí, pues, hermanos, vale la pena Hermano, reflexionar, así como nos indica este hermanito, después le doy el paso. Entonces, como dice Raúl, hermanos, es bueno reflexionar, es bueno pensar en qué situación estamos, ¿no? Daniel, ¿no? Claro, él en lo que está ahí en el reino, él es consciente de que están esclavizados ahí, son esclavos, pero como dice Raúl, Daniel es un joven consagrado pues a Dios, ¿no? O sea, cree en Dios, o sea, tiene fe en Dios, cree en todo, así le han instruido según sus papás, de niños, de pequeñito, y entonces ellos ahí como jóvenes pues practican todas las cosas. Empieza el capítulo 1 con la alimentación, por ejemplo, ¿no? Que les ha enseñado en la casa papá y mamá qué se debe comer y qué no se debe comer, pues ellos practican eso a pesar que son esclavos. Y después, hermanos, ellos no solamente que quieren conocer, no todo, sino que tienen que cumplir el rol, ¿no? Para el cual están en esa situación, en ese momento, en ese lugar, ¿no? Y Daniel entiendo que él sabe que es una luz ahí en ese lugar, en ese imperio, en ese trabajo donde cada día tiene, lógicamente que el conflicto ahí estaba también, todos querían matarlo a Daniel, por eso después en otro capítulo, hermanos, lo meten a la fosa de leones, ¿no? Bajo un decreto de sus propios colegas, pues, o los ministros que estaban ahí también, ¿no? Junto en ese imperio. O sea, el ataque del enemigo siempre estaba, pues pruebas todos los días estaba pasando, pues Daniel, no era que estaba ahí tranquilito, nada más. Claro, hay esa paz y tranquilidad cuando uno está con Dios en medio de las dificultades. Bueno, más o menos eso es lo que yo me pongo a pensar. Sí, hermano, hermana, ¿quién quería participar? Participe, hermano, o preguntar. sí, hermano, hermano Justo, gracias, hermano. Bueno, esta historia, esta profecía de Daniel 2 es especialmente para el mundo religioso. Y si nosotros especificamos especialmente para los adventistas que entienden, comprenden, que proyectan muy bien. Si no hubiese sido esta profecía, tampoco yo hubiese sido religioso adventista. Agradezco a Dios por la historia que este Daniel 2 mucho ha servido para mí en forma personal. Entonces, esta historia, por ejemplo, Babilonia ha manejado ¿cuántos años? 67 años. Actualmente los gobiernos están 5 años que gobiernan el país, pero Babilonia 67 años. Medo Persia 207 años ha gobernado al mundo. Los griegos han gobernado 163 años, todo antes de Cristo. Y el imperio
romano se dividió en dos, manejó 644 años. Así que estos imperios han manejado igualito también. Ahora estamos viendo, cada país quiere gobernar y ser reelegidos otra vez y otra vez. Eso es su ambición, la codicia del gobernador de cada país, hermano. Así que a través de esta historia nosotros podemos proyectarnos cómo será la vida para nosotros, ¿no? Ya lo sabemos a grandes rasgos lo que nos espera. Y también nosotros soñamos todas las noches al acostarnos en la mañana, no sabemos qué cosa representa, qué cosa significa los sueños de cada uno de nosotros. Pero tenemos que orar a Dios para que el Señor nos dé alguna pauta para que podamos conocer el tiempo futuro, como también en forma personal, familiar también. Entonces, así que este sueño, oro, plata, bronce, el hierro, barro, entonces nos ayuda bastante para que a través de esto podemos conocer al mundo entero que ha pasado. Este, y nos proyecta para el futuro. Muchas gracias, hermano. Justo. Muy bien, hermano Celso, muy bien, hermanos. Hermano Aquí, Justo, pues justamente, no, también nuestra hermanita, este sueño ha llevado a muchas personas al comparar, ¿no? Lo que anticipadamente, como Dios a través de Daniel, descifrando ese sueño, también, hermanos, se haya cumplido al pie de la letra. Ahí están los tiempos que el hermano también está mencionando. Y entonces uno no tiene dudas, ¿no? De que el final en qué va a acabar también, entonces uno cree y entonces se prepara. Qué bien, es así. Sí, hermana, participa, hermana. lo que decía el hermano Celso, que coincido tanto con él en el sentido de que esta profecía ha llevado a muchos a los pies del Señor a convencerse, ¿cierto?, de también de cuál es la iglesia verdadera, porque eh, hay iglesias que hacen interpretación de estos pasajes, pero que no tienen nada que ver con lo que realmente dice la profecía. Entonces, cuando uno lo ve tan claro y se cumple tan al pie de la letra todo, o sea, uno dice, o sea, si esto fue escrito hace tantos años, fue Dios quien lo inspiró, o sea, a uno lo ayuda a creer más en Dios, eh, ver también que Dios puede utilizar a sus hijos en cualquier parte. Nosotros debemos estar dispuestos y a dejar que el Señor nos use y también buscar siempre que el Señor cambie nuestra vida, porque acá vemos un ejemplo de Daniel y los jóvenes que estaban con él, los tres amigos, de, de respeto a la palabra del Señor, de guardar los mandamientos como correspondían, ¿cierto? De cuidar su templo, que era el Espíritu Santo, un ejemplo para cada uno de nosotros. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, Hermano, termino esto, hermanito. Justamente, hermanos, el enfoque historicista se ve, ¿no? A través de este sueño, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Entonces, la historia nos dice cómo se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá también. Por eso el enfoque historicista. No es que esto, hermanos, este sueño se va a cumplir en el futuro o que este sueño ya se cumplió, no. Entonces, está en proceso, estamos en la etapa de los pies ya, hermano, ¿no? Hermano. Sí, hermano, participe, hermano. Participe. sí, hermano Sexo. El secreto de Daniel para la interpretación y las palabras que tenía que decir al rey estaba en la oración, ¿no? Eso nos enseña a nosotros que la oración es la llave de los almacenes de Dios para que nos dé sabiduría e inteligencia. Entonces Daniel tenía pues esa costumbre, no recién que había llegado a Babilonia, sino desde pequeño, desde niño.
Y hay un dicho, ¿no? Que dice, la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos es amar a Dios, ¿no? Entonces, imagínate los padres de Daniel eh, preparándole para cuando salga de casa, para ser este profesional y tantas cosas, preparándole, dejándole la herencia de amar a Dios. Claro, ellos sus padres no sabían que iba a venir una esclavitud para ellos, pero ya le estaba preparando como Dios maneja en el tiempo, ¿no? Eso nos da clara referencia que nosotros también debemos tener el secreto de la oración. Y como usted decía hace unos momentos, esa oración es pues la consagración diaria a Dios, la comunión diaria a Dios, la fuente de agua. ¿Para qué? Para que en este tiempo nosotros podemos interpretar, ver, no nos dejemos engañar por el Face, por lo dicho de otras filosofías, que los tiempos están cambiando por este motivo, sino, como dice en Mateo 24, ¿no? Prepararnos para este tiempo de las profecías venideras, estar atento, qué cosa va a suceder antes de la venida de Jesús, porque los discípulos le preguntaron, queremos saber qué va a suceder, qué señal, cómo vamos a saber que tú vas a venir. Entonces Jesús le dijo, ¿no? Estén preparados, listos, mira cómo el tiempo, la siembra y todos ellos, si ustedes van a entender, buscan sabiduría en Dios. Y es lo que nosotros como cristianos debemos buscar sabiduría todas las mañanas, como Daniel tenía ese secreto de la oración y nosotros también debemos tener ese secreto. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Lorenzo. Sí, pues, hermanos, pensemos, meditemos, hermanos, justamente en estos pasajes bíblicos que nos ayudan, ¿no? A tener más confianza en Dios, pues, hermanos, ¿no? Muy bien. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio. Participe en cualquier momento, hermano. Hermano, justo. Sí, sí, hermano Celino, participe, hermano, participe. Disculpo, de repente cuando escucha algún ruido, estoy en movilidad, estoy transportándome de un lugar a otro, pero me gustaría participar en medio de ustedes. Si se escucha, ojalá que bien. Miren, Dios presenta la historia de este mundo a través de la estatua de Daniel 2. Pero está tan claro, en los tiempos de Babilonia el oro abundaba como las rocas de Sacsayhuamán, por eso que ha hecho una estatua de 40 metros de alto, de puro oro, tenían mucho oro. Ahora, en el imperio medo-persa fue la plata que abundó, y en el imperio persa lo que abundó fue el bronce, y en el imperio de los romanos abundaba el hierro. Después de ello, ve el profeta que en los pies terminaba hierro y barro cocido, que viene a ser prácticamente ladrillo, o podemos decir la vasija que contiene al metal fundido, ¿cómo se llama? Crisol, ¿no es cierto? No se junta. Crisol soporta, pero no se junta con el metal. Y eso lo mostró Dios, que va a ser así. Luego, en la historia vemos algún imperio que dominó todo el mundo. Primero fue Babilonia, luego Medo-Persa, luego Grecia, luego Roma. Nuestro hermano Celso presentó en dos fases exactamente, fase imperial y el segundo fase papal, desde el año 321 en adelante. Entonces, luego de eso viene que aparece el cuerno pequeño, y en Apocalipsis aparece con 10 cuernos, 3 cuernos cae, de allí sale el cuerno pequeño, y luego esto recibe el trono de Roma, o sea, del imperio antecesor, en este caso, y poder. Le dio el dragón, reino y el trono, ¿no? Y sabemos, según la profecía de Daniel, que en la historia se ha cumplido exactamente.
Entonces, esto se llama historicista, porque según la historia que data desde Babilonia hasta nuestros días, esa es la forma correcta de la interpretación bíblica. Pero el enemigo es astuto. ¿Por qué? ¿Por qué nos presenta dos formas de interpretación diferentes, preterista y futurista? ¿Por qué? Ah, porque no quiere que entienda el mundo que el cuerno pequeño es Roma papal. Eso no quiere. Entonces nos dice preterista, ya pasó esto. Ah, Epífanes, antes de que venga Jesús, oh, invadió Jerusalén y hizo cuanto quiso, inclusive cerdo, esto sacrificado en el templo de Dios. Y eso fue cierto, pero esto no era eh, para aplicarlo en el diagrama de la profecía pasado, pues todavía no había venido eso. Lo que pasa es que está sacando cuerpo, el cuerno pequeño que representa al papado, para que ellos digan, no somos nosotros. Luego, futurista, otro grupo también sale. No, nosotros no somos los que representan al cuerno pequeño. Recién va a venir. En Jerusalén se va a levantar un templo grande y entonces allí va a venir un hombre malvado. Eso es la bestia, eso va a ser. Y todos, absolutamente todos los evangélicos, sus predecesores, los originales, ellos creían así como nosotros creemos, pero en este momento dejaron de creer en lo que era historicista y siguen al futurismo y al, ¿cómo se llama?, preterista. Esto es el engaño que el diablo está poniendo en este momento. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, como está describiendo ahí, hay gente que es usada, ¿no? Por el enemigo de Dios para que la persona no entiendan, pues, ¿no? Las profecías, los acontecimientos, y no estén preparados y se pierdan, ¿no? Entonces, ya adrede, entonces ese pensamiento ha entrado, ¿no? Para contrarrestar, como dice Marcelino, todos, ¿no? Los cristianos, los que estudian la Biblia, sabían este enfoque historicista, pero aparecen, ¿no? Por ahí, ¿no? Ciertos personajes, ¿no es cierto?, de Roma Papal, entonces generan pues ese plan de decir de que el preterismo, no, que las profecías ya no se han cumplido ya. Entonces un enfoque que han, ¿no? Eh, que han enseñado y enseñan, ¿no? Y otro enfoque, ¿no? De que no, eso en el futuro se va a cumplir. Entonces uno no está preparado, pues. Pero lo correcto es que a lo largo de la historia todo se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá también, pues, hermanos, como estamos viendo aquí a través de este sueño. Y una cosa importante para nosotros, hermanos, es de que hay una pregunta, ¿no? Que nuestro hermano Raúl hacía, ¿no? Eh, también añadiendo a eso, ¿no? Diríamos que quién es el que va a entender las cosas. ¿Por qué Daniel entendía las profecías? O sea, Dios le dio entendimiento. Dios le dio entendimiento. Incluso por qué le dio ese sueño a Nabucodonosor. Era un rey pagano, ¿no? Eh, bueno, pero vemos que Daniel, hermanos, era un joven consagrado a Dios, tenía fe, creía en Dios, y no solamente, sino él cada día hacía la voluntad de Dios. Él oraba todos los días, dice 3 veces al día, y así, a pesar que era el primer ministro de Babilonia, pero él, pues, su comunión con Dios era lo primero, no era su trabajo primero, sino su comunión con Dios, ¿no? Y eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Nabucodonosor, de igual manera, hermanos, aunque era pagano, pero vemos en uno de los capítulos, no sé si es el 3 o 4, ahí él da su testimonio a Nabucodonosor de que se convierte, pues, hermanos, se convierte,
se convierte, o sea, cree en Dios, seguramente él también va a estar pues en el cielo, ¿no? O sea, va a ser salvo también Nabucodonosor. Es interesante que este hombre se convierte por los acontecimientos que suceden, ¿no? Con lo que él visualiza el poder de Dios, así. Bueno, entonces ese dato de repente, hermanos, nos debe hacer reflexionar de que nosotros también queremos entender eh, y Dios nos va a dar a entender siempre y cuando querramos hacer la voluntad de Dios. Porque si no vamos a hacer la voluntad, ¿para qué vamos? ¿Para qué nos va a dar entendimiento? Si lo vamos a pisotear, ni nos va a interesar nada de esto, entonces ¿para qué? O sea, es decir, tú sabes alguna cosa y quieres enseñar aún a tus hijos, pero si a tus hijos no les interesa eso, ¿para qué vas a perder tu tiempo enseñando, aun que sean tus propios hijos? No, eso no quieren, pues papá no me interesa lo que tú quieres enseñarme, te dicen, entonces estás perdiendo tu tiempo, enseña a las personas que le interesa. Entonces Dios avisa todo, hace entender todo esto a los que quieren hacer la voluntad de Dios, hermanos. No es simplemente una información, nada más, no, sino aquellos que van a poner en práctica todas las cosas. Eso es de repente una aplicación también, hermanos. Muy bien, ahora hermanos vamos a ver qué dice la lección de escuela sabática, el comentario. Hermanos, la profecía que aparece en Daniel 2, como lo hemos visto en el dibujo, es una de las más poderosas de toda la escritura, como lo han dado testimonio, hermanos. Casi 6 siglos antes de Cristo, hermanos, o sea, por los años más o menos 600, así, antes de Cristo, empieza pues ahí esta profecía. La profecía o el profeta, hermanos, expone la historia del mundo desde la época de Babilonia y a través de Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿no? Hasta la fragmentación de esta en lo que son hoy las naciones europeas. Recuerden que los pies de esta imagen son 10 y ahí está también, pues, ¿no? Que se ha separado así en partes barro cocido y en partes hierro, que el barro y el hierro no se pueden juntar, pues, hermanos, no se pueden juntar ahí. Entonces, eso también tiene una lección que a través de la historia vamos a leer justamente esto, hermanos, qué es lo que han pretendido hacer porque la cabeza era oro puro, pues hermanos, no había ahí barro en parte o otro metal, sino era oro puro, pues en el pecho también, Medo Persia, entonces está representado con puro plata, pues no está mezclado con otro, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esa pureza, hermanos, ¿no? Significa que era unificado, pues ese reino. Pero en los pies, hermanos, vemos que está hierro en parte y barro cocido, y no se pueden juntar. Entonces, eso vamos a ver de que estamos viviendo esos tiempos en los cuales, pues, no, hermanos, ya han querido juntarse, no unificar un reino así como el oro puro, o la plata puro, el no sé puro. No, ahora no es así, pues. Y la gente ha intentado juntar, unificar. Ahí está, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, ha querido dominar todo el mundo, ¿no? Pero no pudo. Hitler ha querido dominar todo el mundo, pero no pudo. Y así muchos personajes a través de alianzas humanas, así, han querido juntar, pero no, porque la palabra de Dios se cumple, pues, porque la Biblia dice que van a intentar juntar, pero no van a poder. Y en eso estamos, pues, hermanos, ¿no? Entonces, después de esto, ¿no? De estos reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, hasta la fragmentación, pues, de esta en lo que son hoy las naciones europeas. Entonces, en esa fragmentación, por ejemplo, aparecen, pues, los países, ¿no? Hermanos fragmentados, como está Italia, España, está, todos los países, ¿no? Alemania, bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Se divide así en 10. Bueno, eh, ¿qué más nos dice aquí? De hecho, la profecía dijo de estas naciones europeas que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Así que, hermanos, mire, esa estrategia humana de juntar en un solo imperio todo este mundo, hay pues esas ideas, ¿no? Que alguien domine, ¿no? O de repente intenta Estados Unidos dominar, o Rusia, o China, o cualquiera que va a querer dominar todo, pero no va a poder, porque la palabra de Dios dice
hagan lo que hagan, no van a poder juntarse, siempre van a estar divididos, hasta que de la piedra que va a caer, el fin del mundo, no, este pueblo de Dios, ¿no? Entonces, sea eterno, ¿no? Y destruya, ¿no? Toda esta imagen, o sea, la historia de este mundo. Entonces, hermanos, dicen, la Biblia dice, ¿no? Se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, ¿no? No se unirán. Así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Ah, así no. ¿Dónde dice eso, hermano? Daniel 2:43. Así dice la palabra de Dios, hermano. Esta predicción, hermanos, se ha cumplido asombrosamente. Se ha cumplido y se sigue cumpliendo también, pues, hermanos. Es decir, a pesar de todo tipo de alianzas matrimoniales entre estas naciones, siguen pues divididas, hermanos. Y así va a seguir hasta el fin del mundo, hermanos. Por ejemplo, un ejemplo nada más aquí pone la lección, dice, la monarquía británica, hermanos, ¿no? La monarquía británica hoy en día se llama Casa de Windsor, dicen, Windsor. Inglaterra, ¿no es cierto, hermanos? La monarquía británica. Monarquía, ¿por qué, hermanos? Porque hay un rey, ¿no es cierto? Un rey. Entonces, se llama Casa de Windsor. ¿Por qué le han puesto ese nombre, hermanos? Casa de Windsor. Aquí nos explica. Un nombre, este nombre es en inglés, dice, en inglés, Casa de Windsor. Lo estoy leyendo tal como está escrito. Sin embargo, esa designación, hermanos, es relativamente reciente. Reciente, dice, le han puesto este nombre, ya que data de 1917, hermanos. Antes de eso, hermanos, la familia se llamaba, ¿no? Casa de, ahí dice Six, Coburg y Gotha. Un nombre claramente, hermanos, alemán, no sé cómo se pronunciará, pues, hermanos, pero ahí está. El nombre era así como está ahí en la pantalla. Era alemán. El nombre era alemán. No era inglés, ¿no? Como es ahora Casa de Windsor, sino ahí está, ¿no? El nombre alemán era. Un nombre claramente alemán, pues muchos miembros de la realeza británica, al mezclarse por medio de casamientos, ¿qué ha pasado, hermanos? O sea, que se habían casado, pues, ¿no? Los británicos, ¿no? Con los de Alemania. ¿Sí? Entonces, para unificar, pues, ¿no? Alemania con Gran Bretaña, hermanos. Así a través de casamientos se unificaban, pues, hermanos. Esa era una estrategia política. Incluso el rey Salomón así también pensó, ¿no? Como humanamente quería dominar todo, ¿no? Con casamientos, pues tenía 1000 mujeres, tenía, pues, hermanos, 300 esposos y todo. Así se estaba conquistando, consiguiendo esposas por acá, por allá, pero ahí es donde falló, pues, eh, Salomón, el sabio Salomón, ¿no? Siguiendo los consejos políticos y fracasó, pues, hermanos. Bueno, en este caso, pues, esa es la idea, ¿no? Humana que ha pasado, pero no han podido unir. ¿Por qué se han separado los alemanes con los ingleses, ¿no? De Gran Bretaña, ¿no? Y el nombre que antes era unificado, ¿no? Inglés y alemán, entonces, y le han cambiado de nombre, pues ahora es la Casa de Windsor. Entonces, aquí nos explica, hermanos, dice, un nombre, bueno, este nombre es alemán, muchos miembros de la realeza británica, al mezclarse, hermanos, por medio de casamientos, eran parientes consanguíneos de los alemanes, ¿no? Sin embargo, esos lazos de sangre no bastaron, pues, para mantenerlos alejados de la guerra, ya que durante la Primera Guerra Mundial, hermanos, y en un intento de desvincularse de sus odiados enemigos, entonces se han vuelto, pues, enemigos Inglaterra, ¿no? Con los alemanes, pues recuerden que ahí Alemania, pues, se levantó a hacer la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí cambiaron, pues, ahí su nombre, hermanos, por el de Casa de Windsor. Ahí está un ejemplo. Ahora nos pide leer la Biblia, Daniel 2:31 al 45.
La pregunta dice, ¿cuál fue el sueño de Nabucodonosor y cómo lo interpretó Daniel? Bueno, eso ya lo hemos visto a través del dibujo, pero vamos a leer la Biblia, hermanos, ¿no? Para confirmar. Y hagan preguntas, participen también si hay algo que añadir, hermano. Dice ahí en Daniel 2, del verso 31 al 45. Tú, oh rey, veías, o sea, Daniel le está diciendo al rey Nabucodonosor, cuando le está interpretando ya, ¿no? Le está avisando su sueño. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, ¿eh? Y su aspecto era terrible. O sea, le está diciendo que esa imagen que has visto en tu sueño era terrible, ¿sí? La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Hermanos, ahí está. La piedra no lanzada con mano, ¿no? Cae del cielo, cae en los pies y los destroza completamente. Entonces, dice, continúa la Biblia. Entonces fueron desmenuzados, hermanos. Desmenuz, ¿qué significa? Se convierte en polvo, pues, hermanos. Polvo. O sea, lo desmenuzan significa eso, hermanos. Que lo convierten. También dice aquí fueron desmenuzados, ¿qué cosa? El hierro, ¿no? Me recuerden que aquí inicialmente está diciendo que el hierro y el barro cocido no fue desmenuzado, ¿no? Para no pensar de que algo va a quedar de este mundo. No, todo, hermanos. Países que sean fuertes como el hierro o como el barro cocido, o sea, lo que sea, hermanos, pero todo. El barro cocido también se vuelve polvo, ¿no? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, ahí está. Se vuelve polvo el barro cocido. El bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras, como ese polvillo, ¿no? De las hojas secas que se hace, ¿no? Y el viento se lo lleva, pues, ¿no? Como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen, ¿qué pasó con la piedra, hermanos? Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha, pues, un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dice, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Miren, entonces le dice, esto es lo que ha soñado este rey Nabucodonosor, eso es lo que has visto, ¿no? Y continúa, ¿no? Dice, ahora le dice la interpretación, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino. Entonces le está diciendo, Dios te ha puesto ahí como rey, Nabucodonosor, rey Nabucodonosor, te ha puesto a ti Dios como reino. Te ha dado poder, te ha dado fuerza, te ha dado majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Dios te ha dado eso. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así le dice Daniel a Nabucodonosor. Pero después de ti, dice, y después de ti se levantará pues, otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será pues un reino dividido. Y estamos pues viviendo en ese tiempo, hermano, un reino dividido de países, ¿no? Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, ¿no? Así como los romanos que representan el hierro, ¿no? Fuertes, ¿no? Así como viste hierro mezclado como barro con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
El reino será pues en parte fuerte y en parte frágil. Ahí está, hermanos. En parte fuerte y en parte frágil, ¿no? Que fácilmente se puede romper. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ahí está, hermanos, las alianzas humanas, o sea, los matrimonios, ¿no? Políticamente para juntar un país con otro país, así. Pero no se unirán pues el uno con el otro, así dice la Biblia, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, y eso históricamente se ve, hermanos, y no solamente ha pasado eso, lo que hemos leído, con los de Inglaterra y Alemania, ¿no? Sino así, entre todos los países han querido juntarse varios reyes, pero no han podido dominar, no hubo un reino, pues así como los anteriores. Y en los días de estos reyes, dice, mire, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿qué dice, hermanos? Levantará un reino que no será jamás destruido. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Al pueblo de Dios, a los creyentes en Dios, a los hijos de Dios, hermanos, a lo largo de esta historia, hermanos, de estos reinos, Dios siempre ha tenido pues, hijos que han sido fieles, que han creído en Él. Y es, de ese reino está hablando, hermanos, que jamás será destruido. Está diciendo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahora estamos con la iglesia ya última remanente, ¿no? Ni será el reino, ni será el reino dejado a otro pueblo, pues. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así es, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, permanece para siempre, hermano. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, hermanos. Así que, hermanos, ahí está indicando claramente, hermanos, lo que acontece, ¿no? Sobre todo lo que nos interesa a nosotros, hermanos, es cómo es que Dios, su reino, ha formado desde Adán y Eva, pues, hermanos, hasta nuestros días, Dios ha formado. Y es, pues, es eterno, pues, hermanos, el reino de Dios. Los creyentes, ¿no? Todo aquel que cree, ¿no? En nuestro Dios y ahora para nosotros a través de nuestro Salvador Jesucristo, que anteriormente era simbolizado con corderitos, animalitos, pues hermanos, todos que han tenido fe, pues eso es un reino eterno, pues viviremos con Dios por toda la eternidad, ¿no? Entonces de eso está hablando, ¿no? El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Ahí está, lo que va. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, hermanos. Bueno, el comentario dice, todas las profecías apocalípticas, hermanos de Daniel, siguen pues la base establecida en Daniel 2. Entonces, este sueño, hermanos, se repite ya no como sueño, sino como visiones. A Daniel se le da, no, ahí está en el capítulo 7, a través de bestias, hace ver, ¿no es cierto? Bestias como león, que representa ya a Babilonia, o la cabeza de oro de la imagen, ¿no? Y así el oso que representa a Medo Persia, ¿no es cierto? O al pecho, ¿no? De plata, y así viene otro, ¿no? El leopardo que representa a Grecia y el monstruo indescriptible que representa a Roma. Y luego el cuerno pequeño que aparece de Roma, es Roma papal, no que habla blasfemias contra Dios, pues, ¿no es cierto? Entonces es Roma papal. Entonces todo lo describe y hermanos, ahí está. Y después en el capítulo 8 también de Daniel habla otras bestias también, ya, ¿no? Ya Daniel para eso ya estaba en el reino de Medo-Persia y desde allí aparece ya desde Medo-Persia que aparecen otras bestias, ¿no es cierto? Que también describe lo mismo, pues hermanos, ¿no? Desde Medo-Persia y así. Y bueno, es decir,
la secuencia de un imperio mundial tras otro hasta que Dios establece su reino eterno. O sea, la base es este Daniel 2, hermanos, que se va repitiendo, y en el Apocalipsis también se amplifica más todavía, hermanos, no esta secuencia, ¿no? De imperios mundiales. Por ejemplo, la bestia que aparece, ¿no? Eh, en Apocalipsis 13 tiene las características que tiene pies de, a ver si me ayudan, hermanos, que la bestia de Apocalipsis 13 tiene un cuerpo, una cabeza de, a ver, la cabeza de qué era, hermanos, los pies de qué cosa era, a ver si me ayudan ahí. Entonces tiene las características justamente de estos reinos, pues de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, ¿no es cierto? Tiene esas características, hermanos, ¿no? Así, Pies de en las oso, ajá, pies de oso, después cabeza de qué era, hermanos, era de león, de león, es tenía Babilonia, el alas de oso águila, tenía es el águilas, pico de de asa leopardo. es leopardo, Grecia, pues tiene todas las características, entonces así nos muestra, pues, no, hermanos, en el Apocalipsis también. Bueno, gracias, hermano. Bueno, aquí nos dice, vean pues ustedes estos textos, a ver, específicamente el 2, Daniel 2:44 y el 7, 13 y 14. ¿Qué dice? Vamos a leer. En los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, hermanos. En los días de estos reyes, hermanos. Es el pueblo de Dios, pues es la iglesia del Señor, hermanos, que levanta a Dios y que jamás pues será destruido. Eso viene del cielo, hermanos. Por eso decimos, no somos de este mundo, pues hermanos, no. Nosotros somos del reino de Dios, ¿no es cierto? Así vivía Abraham, ha caminado, ha peregrinado por este mundo como un viajero nada más. Moisés también decía, pues no ha querido establecerse como faraón de Egipto, sino él ha preferido ser así un peregrino como el pueblo, echó suerte con el pueblo pues israelita que andó por el desierto, hermano. Entonces, y es así, y todo entonces el que es hijo de Dios, pues no está pensando que aquí se establece, porque este mundo va a ser destruido, va a haber un fin del mundo, entonces va a ser polvo, nosotros ya sabemos cómo va a acabar todo eso, ¿no? Entonces dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado pues a otro pueblo, ¿no? Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Así es, pues el reino del pueblo de Dios, hermanos, es para siempre. Así que, hermanos, hay que unirse por eso. En Daniel 7:13, hermanos, ahí dice, Daniel, no, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Entonces, en las profecías del Apocalipsis también nos hace ver esto mismo, pero aquí en Daniel ya, hermanos, nos está haciendo ver cómo que es que empieza el juicio investigador, así como el día de la expiación, hermanos, de acuerdo a la profecía de los 2300 tarde y mañana de Daniel 8, hermanos, pues ahí esto también tiene su explicación, ¿no? Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahí está el Padre Dios como en su trono, como juez, y entonces Jesús se aparece ahí, no en las nubes de los cielos, el Hijo del Hombre. Entonces ahí es el Señor, nuestro Padre Dios, le entrega todo el reino, ¿no? Al Hijo. Entonces es Jesús el que recibe todo, ¿no? Ahí desde 1844, pues hermanos, esto se cumple, esta profecía se cumple. Entonces, dice que el Hijo del Hombre que se dirigió al anciano de días, que es Dios el Padre, y fue presentado ante él. Y le fue dado, ahí está, dominio, al Señor Jesús le da dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su Ajá. dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pues estamos en este tiempo viviendo justamente esta profecía, hermanos. Esta profecía aquí somos un integrante pues de este reino que el Señor está manejando, está dirigiendo el Señor Jesucristo, ¿no? Este es su pueblo, la iglesia. En otras palabras, hermanos, esas profecías
anunciaban una serie ininterrumpida de imperios desde la antigüedad hasta el fin de la historia, incluyendo nuestros días, hermanos. Este enfoque o interpretación historicista de las profecías surge de los textos mismos y es crucial para comprender los acontecimientos de los últimos días, particularmente los descritos, pues, hermanos, en Apocalipsis. La pregunta Ajá, dice aquí, hermano, sí, sí, pregunta, hermano. acotando algo de lo que estás leyendo, ¿no? De la casa Windsor. Dice su nombre en alemán era Haus. Y justo yo escucho, ¿no? Hablar, como jerga será, pues, ¿no? House o jato. Viene a ser, había sido idioma inglés eso, ¿no? Entonces, pero actualmente pertenece, ¿no? Al rey Carlos III. Y nadie vivía, ahí está esa casa, es un, ahora su nombre es la Casa Real del Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, así está, esa, habrá querido, es un recuerdo, ¿no? De querer haber, de querer que sea un castillo, ¿no? De un imperio, ¿no? Más o menos habrán querido hacer, pues, ¿no? Entonces, pero así como está escrito en la profecía, no se unirá el barro con hierro. Entonces, ahora no sé quién estará buscando unir a todos, ¿no? Ya la historia también nos informa eso, ¿no? ¿Quién está queriendo unir a todo el mundo, hermanos? Y nosotros estamos ahí, pues, ese pequeño remanente, hermano, justo. Ah, sí, gracias, hermano Raúl, por tu participación. Sí, pues, hermanos, sabemos por las profecías también que el enemigo está unificando este mundo, pero tampoco se va a unirse, hermanos. Entre ellos mismos van a pelearse entre ellos. Al final, a Roma papal lo van a destruir ellos mismos, los mismos reyes de este mundo, supuestamente los que están uniéndose para destruirnos a nosotros. Entonces, entre ellos mismos se van a matar, hermanos. Así está escrito ya las profecías, hermanos. Eso está ahí descrito. Bueno. Una pregunta que dice en nuestra lección, ¿cómo demuestra Daniel 2 que Dios no solo conoce el futuro, sino también tiene en última instancia el control de este? A ver, entonces, hermanos, ahí está la pregunta. ¿Alguien quiere responder? ¿Cómo demuestra, pues, entonces, este capítulo 2 de Daniel, que Dios, hermanos, conoce el futuro, no solo conoce, dice el futuro, sino también tiene pues en última instancia el control de esto? ¿Sí o no, hermanos? Y todo el libro de Daniel, hermanos, ¿qué nos dice? Que Dios está al control de este mundo y de todo el universo, pues, hermanos. Dios está al control, incluso de nuestras propias vidas, hermanos, y de todo ser humano, y de toda la creación, y de todo, hermanos, de todo, ¿no? Del mundo, eh, Hermano incluso... Gusto, Sí, sí, participa, hermano. mire, analizando bien el- la profecía de Daniel, esta parte, vemos que la parte más crucial que el mundo lo vio y lo vivió fue la Edad Media, el oscurantismo. Aún los científicos eran perseguidos y muertos por descubrir la verdad de la ciencia, porque la hegemonía total lo tenía el papado. ¿Y cómo es que esos reinos, el Imperio Romano se dividió en 10? Dice la historia que ha habido 10 reinos bárbaros. Estos eran visigodos, ostrogodos, los francos, los vándalos, suevos, burgundios, anglosajones, lombardos y los alamanes y también los érulos. 10. ¿Y cuáles son esos tres reinos que derribó el papado porque eran arrianos? Porque Arrio era un hombre que, así como los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios,
¿no? También aquellos reinos, los tres, no creían que Jesús era Dios, era un hombre así, eran arrianos. ¿Quiénes eran estos? Los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Ellos fueron destruidos. Y de ellos no se sabe más nadie quiénes salen. Por ejemplo, de los visigodos vienen los españoles, los francos vienen Francia, los anglosajones vienen Inglaterra, y así. Entonces, la profecía señala clarito, con exactitud, todo lo que iba a suceder 600 años antes que sucediera. Por lo tanto, por eso es que el enemigo quiere desviar la visión historicista hacia preterista o futurista. Y como le decía Lenante, ¿no? Los originadores, por ejemplo, de los luteranos, Martín Lutero, con su dedo en las 95 tesis que publicó en la catedral de allá en Alemania, de que era el papado la bestia que se sienta en la casa de Dios con tonta pompa. Y por eso le mataron. Ahora, como no sabía cómo hacer, entonces han llegado a la conclusión, ya no hay que usar la Biblia, hay que cambiar, ya es muy anticuado la Biblia, ya no, ya hay que inventar otra Biblia así. Porque cuando Martín Lutero se levantó en el año 515 hasta el año 545, su vida de protestar contra Roma, ¿no es cierto? Eh, el mundo católico llamó a una reunión, eso se llamó el Concilio de Trento. Ese Concilio de Trento duró 18 años, desde el año 545 hasta el año 563. En 18 años han discutido este asunto. Bueno, unos decían, la mitad de la curia de aquellos tiempos decían, volvemos a la Biblia, sacamos todos los santos, guardamos los 10 mandamientos, el sábado también, como dice Dios, entonces vamos a estar en armonía con lo que dice la palabra. Y otros decían, no, nuestras tradiciones de nuestros padres, no puede ser. Y así debatiendo 18 años, hermanos. Eso dice la historia, hasta que por fin llegan a la conclusión de que, bueno, en el voto final dice, muy bien, aceptamos la Biblia como regla de fe, pero también la tradición, lo que creían nuestros padres. Pero en un tema en que hay discusión, entre ambos hay disonancia, no concuerda, entonces la tradición se impone a la Biblia. En eso quedaron, por eso es que los santos no sacaron, la tradición se impone. En otras palabras, la Biblia para ellos no vale nada. Eso es lo que vemos en la historia, pero si no investigamos, si no sabemos nada, pues, pero qué bueno que estas lecciones nos abren nuestros ojos. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos. Y hermanos, no sé si me parece que aquí en el Espíritu de Profecía había algunos datos interesantes. A ver si le damos una lectura rápida. Dice, en los anales de la historia humana, hermanos, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída, hermanos, de los imperios parecen pues depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Parece, ¿no? Que los hombres son los que hacen que sucedan las cosas. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían pues determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero, hermanos, en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, hermanos, nos dice aquí, hermanos, de estos intereses humanos, a ver, aquí, ujú, eh, poder y pasiones. Contemplamos, hermanos, dice, a los agentes del que
del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. Así que, hermanos, ahí están los juegos y contrajuegos, dicen, ¿no? El ser humano tiene el libre albedrío y hace lo que quiere, pero piensa que tal vez que el enemigo está ganando, a veces uno piensa así, ¿no? Pero en realidad, pues desde el primer momento siempre está perdido porque se ha apartado de Dios y todo lo que hace pues es malo, ¿no? Y tal vez él ha pensado de que ya yo voy a ganar. No, 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 hermanos. Dios está bajo el control y todo sabe Dios desde el principio hasta el fin y todo en qué va a acabar. Respetando, por supuesto, el libre albedrío del mismo Lucifer y de toda la gente también que es libre para unificarse, no a bien al enemigo o bien a Dios. Centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el omnisciente, o sea, Dios miró pues a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de los reinos universales. Así que, hermanos, Dios tiene el control. Piensa nada más en un pasaje bíblico que dice, a ver, pregunto, ¿alguien de ustedes que está en la sala sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza? Ah, son nuestros cabellos, pues, pero lo tenemos contados. Sabemos hoy día cuántos se han caído. En la Biblia dice, Dios dice, yo tengo contado hasta vuestros cabellos y si se ha caído uno, también sabe Dios. O sea, Dios sabe todo, hermanos, lo que está pasando, o sea, hasta un átomo, hermanos, lo que está pasando. Él sabe todo. Nosotros ni cuenta nos damos, la gente pasa por desapercibido muchas cosas, pero Dios sabe todo, hermanos. Entonces Él tiene el control de todo, hermanos. Dios declaró a Nabucodonosor que el reino de Babilonia caería y que se levantaría pues un segundo reino, el cual tendría también su periodo de prueba. Al no ensalzar al Dios verdadero, su gloria iba a marchitarse y un tercer reino ocuparía su lugar. Este también pasaría y un cuarto reino fuerte como el hierro iba a subyugar las naciones del mundo. Y los gobernantes de Babilonia, el más rico de todos los reinos terrenales, dice, hubiesen cultivado siempre el temor de Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habría unido a él y mantenido fuertes. Claro. Entonces, bueno, en este caso Nabucodonosor fue uno de los que sí se unió a Dios, creyó en Dios, ¿no? No así su hijo, su nieto, no se apartaron, ¿no? De Dios. Pero solo hicieron de Dios, pues, hermanos, su refugio cuando estaban perplejos y acosados. Ese es el gran problema del ser humano. Cuando uno tiene problemas, perplejo, acosado y no sabe qué hacer, recién se acuerda de Dios y después se olvida. Ese es un problema. En tales ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, la buscan pues en hombres como Daniel, hombres acerca de quienes sabían que honraban al Dios viviente y eran honrados por él. A los tales pedían que les revelasen los misterios de la providencia, porque aunque los gobernantes de la orgullosa Babilonia eran pues hombres del más alto intelecto, se habían separado tanto de Dios por la transgresión que no podían comprender las revelaciones ni las advertencias que se les daba acerca del futuro. Bueno, ahí ¿no? Uno puede creerse que es científico, que es sabio en este mundo, pero por estar apartado de Dios no entiende ni comprende, hermanos. Está perdido, completamente perdido los sabios de este mundo que están alejados de Dios. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Pues el que realmente, pues no, de todo corazón quiere ser la voluntad de Dios, estudia la Biblia, hermanos, puede entender el cumplimiento literal de la profecía bíblica. Babilonia, al fin quebrantada,
desapareció, porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas, como en un primer momento Nabucodonosor decía, "Pues no soy yo el que ha hecho con mis propias manos o como el sudor de mi frente, este reino lo he hecho para mi gloria, yo lo he hecho para mi gloria". Se convirtió, pues, hermanos, en una bestia humana gracias al amor de Dios, porque eso es lo que hace Dios. Al que se enaltece, lo humilla, pues. Y este hombre, Nabucodonosor, rey, que se convirtió en una bestia humana, literalmente le crecieron garras, le crecieron plumas en la espalda y cosas así, hermanos, y comía pasto, hermanos, y vivía como las ovejas, la vaca, así, hermanos, 7 años. Y después levantó su cabeza arrepentido, entonces Dios lo perdonó y volvió pues otra vez a ser rey y ya él da su testimonio, hermano, se vuelve creyente, pues, ¿no? Entonces, hermanos, eh, generalmente los seres humanos, así como los reyes, no dan gloria a Dios, así se alaban a sí mismos. Hay de nosotros, hermanos, si estamos pensando así nosotros, ay, yo he hecho con mi fuerza esta casa, y no le damos la gloria y honra a Dios, porque de Dios viene la vida, la fuerza y todo, inteligencia, todo nos da Dios, de Él, y a Él la honra y la gloria, ¿no? Y de Él es todo, y Él es el dueño de todo, nuestra vida, de todo, ¿no, hermanos? Así que de eso se trata, hermanos, ¿no? De eso se trata, de que sin Dios no somos nada, hermanos, no somos nada. Y con Dios, entonces el problema está solucionado, tenemos vida eterna gracias a su Hijo Jesucristo que nos ha salvado. El reino Medo-Persia fue pues objeto de la ira del cielo, porque en él se pisotea pues la ley de Dios, hermanos, así fue. El temor de Jehová no tenía cabida, pues, hermanos, en los corazones de la vasta mayoría del pueblo, así como hoy en día también, ¿no? Prevalecían, pues, la impiedad, la blasfemia y la corrupción, hermanos, como hoy en día. Los reinos que siguieron fueron, pues, aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más y más, hermanos, en su falta de valor moral, ¿no? Esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. Así es, hermanos, cada vez se degrada, ¿no? El tiempo. Pues ya Grecia se degradó, Roma, ¿para qué ya, hermanos? Las peores perversiones que se hacen en Roma, y Roma papal, peor todavía se pervierte, hermanos, las terribles cosas que hacen, ¿no? Dentro de sus puertas cerradas, ¿no? Ahí. En ella se revela, pues, que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no se halla, pues, en las oportunidades o los recursos que parecen hacer los invencibles. No se halla en su jactanciosa grandeza, pues, hermanos. Claro, a eso uno puede pensar que tiene todo el oro del mundo y se jacta, pero no sabe que está completamente perdido, ¿no? Y corrompido. Se mide, hermanos, dice, por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. La grandeza, hermanos, pues se mide cuando uno es obediente, es humilde, obediente a lo que dice Dios, hermanos. Bueno, ahí termina el comentario, hermanos. Vale la pena haber leído. Vamos a despedirnos, hermanos. Voy a pedir a algún hermano que esté disponible que pueda despedirnos con una oración. A ver, hermano, hermana, prende tu micro. ¿Alguien está disponible para orar? Hermana Yo Nancy, oraré, hermanito Justo. ore, hermanita, ore, ore. Y bueno, antes que ore, hermanita, para que mediten durante el día. Los tres reinos que fueron destruidos, Érulos fue el año 132, Vándalos fue el año 533 y los ostrogodos fue el último en destruirse, fue el año 538. A partir de esa fecha corre los 1260 tardes y mañanas que termina en el año 1798. Un tiempo es medio tiempo. Entonces es bueno anotar por lo menos estas fechas para nosotros compartir nuestra fe, pero con validez, con fechas como está escrito en la historia. Nuevamente, Érulos el año 132, los vándalos el año 133 y el último reino
que destruyó, en este caso fue Cuerno pequeño. Constantino. Bueno, acá dice se me borró justamente cuando es lo más importante. Todos Bueno, el año estos 500. fechas son de, ¿cómo se llama? Después de Cristo, ¿verdad? Claro. Claro, Esas fechas, después claro, de Cristo. claro, sí. Entonces, el último reino que fue destruido fue el 538, ostrogodos. A partir de eso, Roma papal tiene su hegemonía. De allí que empieza la Santa Inquisición. Bueno, en toda Europa, la España lo trajo hasta América. Si bien los incas no han sido perseguidos, pero los que creían, los españoles sí han sido perseguidos. Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? Las profecías, no todo se cumple al pie de la letra, hermanos, todo ese simbolismo se cumple, pues así el cuerno pequeño derriba, ¿no? 3 cuernos de los 10, ahí están los 3 reinos que lo ha mencionado este Marcelino, las fechas también, hermanos, y pues desde ahí, del 538, pues ahí surge, ¿no? El tiempo que Dios da para que demuestre su carácter el diablo, pues, y a través de la iglesia romana, pues, el diablo hace y deshace las cosas, ¿no? 1260 años, bueno, después ya aparecería, ya por 1844 hace aparecer su pueblo de Dios, la iglesia de Dios remanente, los últimos, los que quedan, ¿no? Para el final, estamos esperando el final ya, ¿no? Que venga nuestro Señor Jesucristo, el reino eterno, pues, ¿no? Se implante ya. Bueno, vamos a pedir a nuestra hermana Nancy que nos despida con una oración. Hermana Nancy, por favor. Hermanito, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana. Gracias, Padre, por este primer día de la semana. Señor, al repasar nuestra lección, te pedimos que nos des sabiduría, inteligencia, discernimiento. Señor, como lo diste a tu hijo Daniel, Padre mío, en esta hora te pedimos también por nuestros hermanos que son de aquí de la plataforma, en el mundo entero, Señor. Bendícelos nombre por nombre, que es el día del Padre. Oh Señor, dales sabiduría también. Protégelos, cuídalos, Señor. Hay muchos padres que no solamente como padres, sino como hijos tuyos, Señor, que también lo bendigas. Cada mañana, como al hermano Justo, Marcelino y muchos de mis hermanos, Señor, que dan su tiempo para impartir tu palabra cada mañana. Oh Dios, bendícelos, bendice su hogar, bendice a sus hijos, su familia y bendice también nuestro programa, Dios mío. Papito lindo, al empezar este nuevo día, quédate con nosotros. Te pedimos, no porque merecemos, por la preciosa sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Amén, Señor, amén, amén. amén, amén. Muy bien, Muchas hermanitos. bendiciones, hermanito Marcelino, Justo, a Hasta todos mis mañana. hermanos de la plataforma y de todas nuestras iglesias aquí en el mundo entero. Que Dios los Que Dios bendiga. los bendiga, hermana Hasta Nancy. hasta